Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos segunditos más que se vayan sumando. Se nos hizo un poquito más tarde porque ahí aparecieron algunas dificultades tecnológicas. Así que encontramos este camino y nos vamos a comunicar por acá. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos que se van sumando a este espacio. Este espacio es uno de los encuentros que estamos brindando desde marzo, desde ICFT, desde que comenzamos con nuestra experiencia de pandemia, confinamiento, estos espacios de conversatorios, de entrevistas, de charlas, han sido en principio un modo de ir acompañándonos en esta experiencia global de primero de sorpresa, de pregunta, en muchos casos de consternación y también de oportunidades y de revisión. Así que con mucha alegría también los recibimos en este espacio y también a Diego Domínguez, el licenciado Diego Domínguez, que tiene la generosidad de acompañarnos. Te doy la ¿Qué tal, bienvenida, Vero? Diego, también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que nos encontremos Ujú. hoy también en este espacio, en este ciclo de 4 encuentros que hemos gestado conversando sobre el trauma social y las huellas en sus descendientes, un espacio de investigación que estamos llevando adelante con nuestro grupo de formación en trauma sistémico y colectivo, un espacio que también venimos coordinando desde el año pasado, un espacio también de aprendizaje mutuo. La verdad es que este tema es un tema que nos lleva más a preguntarnos que a bajar información cerrada, ¿no? Es un espacio de indagación, de revisión, de aproximación que comenzamos el año pasado con un grupo hermoso de personas que se interesaron por saber más sobre esto y que este año termina, y con ese grupo también y otras personas que se acercaron abrimos un espacio de investigación a raíz también de toda esta experiencia de estrés social, me gusta decirle a mí, porque para que algo se vuelva traumático, para que un evento se vuelva traumático, hacen falta más que el evento en sí mismo. Así que empezamos hablando del trauma social, qué era el trauma social. Después hicimos un encuentro hablando de un grupo en especial, que fue el de los alemanes del Volga. Después trabajamos con el pueblo armenio. Y hoy vamos a hablar sobre los pueblos originarios, con la idea de empezar a nombrar o de seguir nombrando en algunos casos algo de esto difícil, ¿no? De esto que nos cuesta decir, que nos cuesta escuchar, pero que es tan importante a la hora sobre todo de abordar en términos de nuestra propia historia, cómo el trauma sistémico y el trauma social está tan presente en las historias de las que venimos, sobre todo en nuestro país, nuestra Argentina, y hay poco relato de esto, ¿no? Ha habido poco espacio para poder en comunidad hablar de lo que nos pasó y que nos sigue pasando, ¿no? Que parte del problema es que esto, como no se ha podido nombrar, sigue siendo un arco de repetición, ¿no? En las familias. Ujú. Así que, bueno, muy contenta de que hoy podamos compartir y seguramente seguir aprendiendo con vos, Diego. Bueno, gracias, Vero. En eso de lo que se repite y no nos abandona en el plano familiar, pero también social, eh, recién hablaste de esto y no pensaba empezar de este modo, pero como lo nombrás, me parece importante señalar que hoy, en el día de hoy, en estos Mm, momentos, mm, arrancó hace unas horas, pero en estos momentos sigue ocurriendo,
hubo una represión policial en la comunidad Las Pailas, en la provincia de Salta, una comunidad diaguita, o de herencia en territorio diaguita. Todos conocerán Cachi, habrán visto alguna foto, algunos habrán tenido la suerte de viajar y recorrer ese lugar bello. Bueno, hoy hubo una represión policial a una comunidad, a un pueblo originario. Con lo cual, de lo que vamos a hablar hoy, en este momento está sucediendo, ¿no? Si bien vamos a nombrar hechos que tienen ya más de 500 años, y hablamos de un genocidio, y hablamos de un encuentro violento en un primer momento, también hablamos de algo que se repite y nos acompaña, y nos sigue constituyendo como sociedad en este rincón enorme del planeta. En ese sentido, era uno de los puntos a marcar. Quería acompañar tu introducción con 4 elementos para hablar de los pueblos originarios. Uno es esto: lo que ocurrió sigue vigente. Cuando vimos también el genocidio armenio, dijimos lo mismo. Lo que sucedió hace miles de años sigue pulsando en esos territorios y en esas poblaciones. Pero también lo mencionamos con los alemanes del Volga, los que permanecieron en Rusia, mismo pasada ya la Segunda Guerra y demás, ellos siguieron padeciendo con la Unión Soviética, y luego con la caída del muro, sufrimientos que los acompañaron durante décadas y centenas de años. Con los pueblos originarios exactamente lo mismo. El otro punto que hay que decir es que la conquista de lo que luego se llamaría América, implicó un genocidio. No solo no fue un descubrimiento, sino que fue una conquista, sino que fue una conquista con genocidio. Y en ese sentido, posiblemente así se lo señala como uno de los genocidios, como el genocidio más importante de la humanidad. En cantidad de personas involucradas, porque se calcula entre 70 y 100 millones de personas que perecieron. Solo para tener una idea, lo que hoy es México, habitaban más de 13 millones de personas, y a los 50, 100 años de la conquista quedaban vivos 3 millones de personas. O sea, para dimensionar la escala de lo que fue la llegada de los conquistadores a lo que sería el continente luego americano. Entonces, por un lado, el segundo elemento a marcar es este. Es el genocidio más significativo de la humanidad. Luego hubieron otros. Ahora, también señalar que un genocidio no solo es la masacre de personas, sino que también implica la destrucción de culturas, implica la destrucción de formas de conocimiento humano, de formas de vinculación con la naturaleza. Y en ese sentido también implica la destrucción de porciones de la naturaleza. Y también, por supuesto, el intercambio, porque Europa en la conquista pasa a conocer el cacao, la papa, el maíz, alimentos, el tomate, alimentos que hoy constituyen incluso la dieta básica de distintas sociedades del mundo, ¿no? El maíz hoy es central. Y el maíz fue, con lo que se encontraron, era un cultivo arraigado en las culturas locales. A su vez, las poblaciones locales, bueno, América luego se pobló del ganado y los caballos que vinieron en los barcos europeos y que aquí no se conocían, ¿no? Que también transformaron toda la fauna y la flora local, porque fue una nueva especie exótica que empezó a vincularse con los ecosistemas locales. Entonces, ese etnocidio fue también un biocidio, pero también una transformación de la naturaleza. Fue un etnocidio y un epistemicidio, en términos de la destrucción de conocimientos,
de saberes astrológicos, de saberes medicinales, de formas de vinculación humana, que posiblemente hayan quedado para siempre perdidas o no, en rincones que solo el reconocimiento de estas cuestiones tal vez pueda hacer emerger nuevamente. El tercer aspecto que me parece interesante marcar de lo que ha sido la cuestión indígena, la llegada de los europeos a lo que luego sería América, es que ese genocidio fue fundante de la modernidad y fundante de lo que hoy entendemos como los estados-nación de América Latina. O sea, lo que constituye América, esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores, y se utiliza muchas veces la palabra trauma, no con un sentido psicológico, sino con un sentido social. Lo distintivo de América Latina es ese trauma fundante. Es ese momento donde todo colapsa, porque fueron en pocos años, colapsaron civilizaciones enteras, culturas enteras. Solo en Argentina, para mencionar, habría alrededor de 3 millones de habitantes, de pueblos originarios, y todo eso también, al colapsar los imperios y todas las distintas constelaciones tribales y culturas y pueblos, colapsó todo. América Latina era, si bien había guerras internas entre los distintos pueblos, había rutas, caminos, formas de intercambio, el maíz iba y venía, las expresiones culturales. Bueno, había todas modalidades de intercambio enormes, había vinculación entre los pueblos y culturas, y todo eso colapsó. En pocos años colapsó con la llegada de los conquistadores. Entonces, es este tercer aspecto me parece que es importante, ¿no? El genocidio como constitutivo de lo latinoamericano y como constitutivo de lo que es la modernidad como proyecto europeo de humanidad, ¿no? La modernidad nace no solo con la expulsión de los árabes de España y la revancha que toma Europa luego, sino ese momento expansivo de Europa, que cuando se sacan a los árabes de encima, salen en las carabelas como para una imagen rápida, ¿no? En el mismo año, Colón alquila las carabelas que quedaron libres de la huida de los judíos de España, las pocas carabelas que quedaron porque las demás habían sido alquiladas para escapar de las masacres que los reyes católicos perpetraron. Y las pocas carabelas, las 3 de ellas las alquiló Colón y vino con ese proyecto, que luego se transformaría en esto, en esa globalización naciente, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, pero ese es el origen. El genocidio americano, o de los pueblos americanos, está en el origen de lo que hoy conocemos como la civilización moderna, ¿no? Y lo último que quería marcar de esto es que la llegada de los conquistadores también significó un giro cultural, en el sentido de que hasta ese momento las poblaciones, en general toda cultura, tenía algún tipo de sacrificio, realizaban sacrificios, a veces humanos y a veces con algún tipo de mediación, ¿no? Se usaba un cordero o algún otro animal como representación de lo sacrificial. Bueno, los españoles lo que instalan, a diferencia que ya habían hecho la quema de personas por la Inquisición, podría ser visto como un sacrificio también, ¿no? Que se hace, que la sociedad hace. Pero eso es sustituido por una sociedad con matanzas, con masacres. Lo que hacen los españoles a la llegada son verdaderas masacres de hombres, mujeres y niños, de manera permanente y sistemática. Entonces, también es otro elemento a tener en cuenta, que esa llegada europea estuvo marcada ya no con la presencia del sacrificio como constitutivo de las sociedades humanas, sino con la idea de masacre o matanza, que ya es distinta a la idea de sacrificio, ¿no? Esto me parece importante marcar, ¿sabes, Vero? Sí. Estos 4 elementos antes de entrar por ahí en una cosa más histórica de los pueblos indígenas en Argentina. Cuando hablabas me acordaba de una frase
que seguramente ya la habrás escuchado nombrar de mi parte, que es una frase que trae Bert Hellinger en relación a su investigación sobre la violencia. Y él, en uno de sus libros, un libro muy hermoso, que se llama Después del conflicto, la paz, es un libro que siempre recomiendo leer. Él dice, la violencia comienza cuando secretamente, íntimamente, en mi fuero interno, ni siquiera hace falta decirlo, yo siento o pienso, soy mejor que vos. Ujú, sí. ¿No? Y algo de ese universo se plasma en, bueno, en acciones horrorosas, en barbaries, ¿no? Pero traigo esto también para que no nos quede tan lejos imaginarnos la dimensión humana de estas atrocidades, ¿no? Como en un lugar, esto que de pronto vemos con mucho horror hoy, también mirando la historia con ojos del presente, ¿no? Con lo cual también es tergiversa la historia, ¿no? Porque nuestro momento actual tiene sus características y aquellas historias, aquel mundo era otro mundo, con otros Ujú, códigos, con otras leyes y con otros modos de vinculación. Pero más allá de eso, digo, el compromiso que es necesario incluir a la hora de pensar el trauma social, ¿no? Porque si no lo repetimos, es decir, hay algo propio del concepto del trauma que tiene que ver con la idea de separación, de fragmentación. Esto pasa como, podríamos decirlo fractálicamente, dentro del mundo psíquico, pasa en el mundo interpersonal, en las familias, en las sociedades. La separación y la fragmentación que también están basadas en esta visión de la realidad, ¿no? Yo soy mejor que vos, ujú, o ujú, yo tengo más derecho que vos, ¿no? ujú, Entonces, para que nosotros ahora, a la hora de transmitir y para que las personas que están escuchándonos o que nos vayan a escuchar en algún momento, no, no estemos abonando el terreno propio del trauma, que es la fragmentación, sino más bien lo contrario, que podamos incluirnos en la problemática pensando en esto, ¿no? Donde yo también me siento mejor que el otro, o siento que tengo más derechos que el otro, o a veces me siento mejor en el sentido de que soy más bueno que el otro, ¿no? O yo no hubiera hecho algo tan terrible. Y mm, bajo esas lecturas nunca vamos a poder resolver el problema. mm. El problema se puede abordar si también nos incorporamos dentro de ese universo que gesta, que habita y que reedita el problema en el presente. Sea como Sí, sea donde sea que nos ubiquemos, ¿no? sí, sí, por ahí agrego a esto que decís tan maravillosamente, Vero. En la conquista de América y en el origen de la modernidad, por ende, se jugó el vínculo con el otro, porque Europa hasta ese momento no negaba las culturas ni a los chinos y a los árabes, que eran sus primos inmediatos, se las pasaban de guerra en guerra, pero no los negaban, los reconocían como infieles, etcétera, ¿no? Pero había un reconocimiento de ese otro. Lo que sucede con la llegada a América es que se desconoció al otro. Se lo desconoció, es más, se lo entendía como un ser sin cultura, sin religión, un ser inferior, como también se lo hizo con África, ¿no? Con las culturas africanas esclavizadas luego. Pero a América se trajeron, incluso desde Colón en adelante, se nombraba los lugares con los nombres mismos de Europa. Se nombraba, se veía una realidad, pero no se la entendía en tanto tal, sino era como si América fuera una repetición de España, Portugal o el mundo propio. Y en ese recorrido, la negación del otro significó desde las masacres hasta la explotación física, etcétera, de las poblaciones nativas, ¿no? Ponerlas bajo una arbitrariedad extrema, ¿no? Eh, y es interesante, yo te mencionaba antes de empezar la charla de un autor, Svetan Todorov, un historiador
europeo, pero de Europa del Este, y él menciona esto, ¿no? Como que el problema es cuando no descubrimos al otro. Está hablando de la conquista de América y está hablando también de la respuesta de los sobrevivientes de toda esa masacre, que son contemporáneos, gran parte de los que aún habitan y habitamos América, somos descendientes de eso. Y lo que él plantea es, bueno, no hay revancha posible, ¿no? Él habla de esa mujer maya que con la llegada de los conquistadores es apresada y es obligada y la ponen a elegir entre ser violada o asesinada, y ella, vaya elección, se resiste a ser violada, entonces le tiran los perros. Y el tirarle los perros es por los perros, ¿no? Y entonces el historiador dice, bueno, recordar esto es importante, pero no para que ahora cualquier mujer maya, cuando se cruce con un europeo, le tire los perros, sino para entender la necesidad de descubrir al otro, ¿no? Él usa esta imagen, ¿no? Si no descubrimos al otro, posiblemente esto se repita. Sí. Y hay algo ahí que me pareció en sintonía con lo que vos traés, ¿no? Que lo decimos siempre, que esa negación del otro está en la semilla del Estado-Nación. En nuestra argentinidad o en la bolivianidad, bueno, bolivianidad dejémoslo aparte porque ellos están en un cambio profundo, pero en toda nacionalidad, si se deja estar, su semilla es la de la homogeneidad y es la del desconocimiento del otro, la de la negación del otro y de la necesidad de que para ser iguales tenemos que ser idénticos. Eso, quizás ahí aclarar esto, ¿no? Digo, el otro también como lo diferente de mí, ¿no? El otro como aquello que me confronta con ese lugar angustiante por momentos, ¿no? Porque encontrarnos con el otro diferente de mí es también la pregunta sobre entonces quién soy yo realmente, ¿no? O qué es lo nuestro, o qué es aquello que nos une. Y pienso en esto que traes también en el gran desafío como país, que tantas veces hablamos de nuestra grieta, ¿no? Lo que se nombra tanto como la grieta, y lo estás nombrando desde estos comienzos de nuestro ser nación, ¿no? Porque acá se juntaron muchos otros muy diferentes entre sí a lo largo de, supongamos, los últimos 200 años, para poner alguna fecha que nos ayude a pensar, no lo podríamos ni siquiera cerrar ahí, ¿no? Pero en los últimos 200 años, en el armado de nuestra nación, cuántos otros de distintas ideologías, desde ya, de distintos idiomas, culturas, idiosincrasias, religiones, colores, se encontraron, ¿no? Entonces es una gran oportunidad porque en esa diversidad se armó una riqueza muy profunda también, y esto se ve en la genética, ¿no? Los sistemas que se vuelven endogámicos tienden a tener enfermedades y de alguna manera cerrar la progenie, ¿no? Y a la vez los sistemas que se vuelven más diversos tienen más chances y más posibilidades de supervivencia y más riqueza en esto, pero en esa riqueza hay una gran tensión también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esa riqueza, hay veces que históricamente, a nivel de las sociedades me refiero, hay momentos en donde se abre un espacio para que esa riqueza se exprese. Y hay otros momentos de reflujo, y eso nos pasó en 1810. En 1810, con la Revolución de Mayo, imaginemos el llamado al Cabildo Abierto el 24 de mayo, si es que realmente fue en esa fecha. El 24 de mayo de 1810, entre los firmantes que convocaron al Cabildo Abierto, había un cacique indígena, como representante de los pueblos indígenas.
Moreno, Castelli, la línea más progresista de los revolucionarios, más iluminados, más Belgrano mismo, San Martín, en todos ellos había una convicción de reparar la conquista y la vejación de los pueblos originarios. Los regimientos de pardos y mulatos o negros, que vimos como la participación en otras charlas, ¿no? La participación de los afrodescendientes en los ejércitos liberadores de América, de San Martín, etc., fue muy grande. Pero los pardos eran los indígenas. También hubo una participación enorme de los pueblos originarios. Antes, incluso en 1810, cuando desembarcan los ingleses, en 1806 y 1807, los indígenas participan de la confrontación con los ingleses. Le proponen a Buenos Aires alianzas para resistir, con lazos, o sea, un vínculo ahí en tensión también, porque los porteños, si se puede llamar, desconfiaban o hasta cierto punto esa presencia de ese otro tan cercana por ahí no la querían. Bueno, pero ahí está el punto, ¿no? A lo que voy es que en 1810, bueno, ni hablar de la cantidad de comandantes indígenas que tuvieron los ejércitos patrios. El más famoso tal vez sea el comandante Andresito, que estuvo por la zona de Corrientes, Misiones, parte de lo que hoy es Brasil, pero en ese momento era un proyecto que lo dijimos muchas veces, del cual formaron parte Artigas, los López de Paraguay, los federales del interior, no hablo de Rosas, pero sí de Peñalosa, de Felipe Varela, de Ramírez, de los litoraleños, desde Entre Ríos. Bueno, hubo un proyecto latinoamericanista en donde los indígenas se sintieron parte, los pueblos originarios se sintieron parte. Ahora, eso es esa riqueza que había, porque no es que ellos querían la revancha, ellos querían formar parte del nuevo, había algo nuevo que apareció. Cuando las luchas de independencia abrieron algo nuevo, por eso San Martín se fue con muchísima gente a pelear a recónditos lugares de lo que hoy es Perú o Ecuador. Si no, no se entendería. ¿Por qué esa gente salió? ¿Qué sentido tenía eso? Esa epopeya. Hoy nos parece, si lo leemos, hay que leerlo muy fino para decir por qué hicieron eso. ¿Qué querían liberar? Bueno, era esa riqueza que estaba, era esas nuevas pulsiones que aparecieron. Y los pueblos originarios querían participaron de eso. Pero eso se clausuró en 1880, o con la llamada generación del 80. Los Mitre, los Sarmiento, los Roca. Ahí se clausuró eso, ¿no? Con la derrota de los federales, y sin discutir entre unitarios y federales, no ese es el punto. Con la victoria de ese proyecto de Estado-Nación, se clausuró todo eso y ahí fueron las masacres de la conquista del desierto, tanto en la Patagonia, de los grupos indígenas que seguían rebeldes y libres, tanto al conquistador español como a los que vinieran, como de los pueblos del Chaco, del Gran Chaco. Entonces, la conquista del desierto, tanto del Chaco, ambas en los mismos años, entre 1880 y 1884, formaron parte de ese nuevo cierre, esa nueva sutura del otro, ¿no? Esa nueva vocación de destruir al otro y por considerarlo inferior, ¿no? Volvió a aparecer en las élites que, claro, recordemos que en esos años también se había devastado, en el 60, y esto también lo vimos, en 1870 se había derrotado el proyecto paraguayo, que no era tal, era un proyecto de vuelta. Varela se sentía tan paraguayo como Felipe Varela, digo, se sentía tan paraguayo como el Mariscal López. Y viceversa, y se ayudaban unos a otros, como Artigas y el comandante Andresito en su momento, ¿no? No había estos países, estas fronteras. Entonces hay algo ahí que es interesante, que es entre este mayo abierto, este mayo rico y la idea de frontera, entre un mayo plurinacional y la idea de frontera, que es lo que 1880 trae. La generación del 80, el proyecto agroexportador, el porteñismo victorioso, Buenos Aires, puerto, cabecera, un poco trae, ¿no? Que es el cierre y de vuelta, ir por las tierras de los otros,
aprisionar a los otros, esclavizarlos, vejarlos, violentarlos. Entonces, ahí quería retomar esto que vos traes, ¿no? Cómo la historia nos pone, y somos constructores también de ella, de momentos de riqueza en donde esto fluye y aparece la creatividad humana en términos de proyectos de paz y de felicidad, y otros momentos donde se vuelve a instalar la negación e inferiorización del otro, con sus resultados en términos de fosas comunes, de aniquilamientos, de que luego la historia sigue y es el intento de reparación de eso. Y no sé si ahí vos querías decir algo, pero yo para redondear eso, también decir que con la Constitución de 1994, Argentina, como sociedad, hemos tratado de hacer una remediación de, al menos que nos toca como desde 1880, ¿no? Un reconocimiento a los pueblos originarios del territorio argentino, con el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, con la adhesión al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con las leyes indígenas de 23.302 y 26.160, no importa los números, pero lo digo para que se sepa, o de los recientes fallos de este año y del año pasado, que reconocen que el Estado argentino realizó una masacre llamada la masacre de Napalpí en 1924, o sea, es ahora, Sí, no ahora. es Roca, 5 minutos. 5 minutos. Y la masacre de Rincón Bomba en 1947, o sea, no hace poquito, sino ahora, en el peronismo, digamos, ¿no? Porque una fue con Sí. el radicalismo y la otra fue con el peronismo. Y Roca, bueno, podemos separar en partidos y decir qué partido político en la historia argentina es mejor que otro, pero sepamos que en todos ellos tienen sus masacres de indígenas perpetradas como Estado-Nación argentino. Bueno, la masacre de Napalpí y la masacre de Rincón Bomba, recién ahora hubo fallos judiciales en el 2019 y en el 2020, donde reconocen, piden perdón y se comprometen a realizar capacitaciones sobre el tema y a resarcir económicamente si es que existe eso, tal cosa. Entonces, esto, ¿no? Como que aparecen luego estos procesos de intentos de reparación, que también son inconclusos, porque es lo que les dije, también hay incumplimientos, están las leyes, pero hoy mismo las comunidades diaguitas están sufriendo una represión policial, y cuando decimos policial estamos diciendo el Estado argentino, del cual todos formamos parte y del cual todos respondemos. Entonces, nos cabe también una responsabilidad en eso, no la misma que a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y a las fuerzas de seguridad. Pero como ciudadanos argentinos nos cabe una responsabilidad. No podemos sentirnos ajenos a un genocidio que hoy se mantiene vigente. Sí, pensaba también en estas fechas que traías, ¿no? Que muchas veces en el trabajo vemos que las familias, en Argentina hay una enorme cantidad de inmigrantes, entonces las familias consideran que cuando llegaron sus abuelos o sus bisabuelos, acá no había aborígenes, no había nativos, entonces no consideran ni el mestizaje que puede haber estado presente y que ha sido de pronto muy silenciado, porque esto era muy secreto también, ni también el concepto de red que trae mucho Bert Hellinger, que tiene que ver con esto de la confluencia de destinos, ¿no? Como de pronto para que nuestros abuelos vinieran y tuvieran una tierra abierta, vacía, desolada, antes alguien hizo la tarea de limpiar esa tierra, ¿no? Entre comillas, y dejarla eh, sin habitantes, ¿no? Sí. Y cómo entonces en todos nosotros, vos también lo traías recién, digo, en todos nosotros existe entonces una conexión, una deuda con estos
pueblos originarios que estaban antes que nuestros abuelos, que en muchos casos también son parte de nuestra consanguinidad, que no son red, son familia y que han sido negados. Y hay estudios sobre esto, ¿no? Que también habla de la alta incidencia de mestizaje en la Argentina, muchas veces sorprendente, sobre todo cuando son ya varias generaciones acá, ni hablar cuando son ya perdidas, digamos, cuando ya no se sabe cuántas generaciones fueron, ya casi es una certeza esto, pero a veces se dice, bueno, el bisabuelo vino y la bisabuela, ¿quién era? Y no sé, nunca me contaron de ella, ¿no? Ujú. Y entonces es como empiezan a aparecer esos lugares en las familias donde están esos signos de pregunta. Y en esos signos de pregunta conviene indagar, porque en esos signos de pregunta en general hay historias que no se quisieron contar, ¿no? O por dolor, Mm, o por vergüenza, mm. o por alguna dinámica propia de la familia, ¿no? Pero pensaba en lo actual de esto, ¿no? Vos hablabas de Napalpí, 1927, Rincón 1947. No estamos lejos de todas esas experiencias eh, y qué ajenas nos resultan como sociedad, ¿no? Cuando hablamos de Mm. la conquista parece que es algo de hace 400 años y sin embargo es absolutamente contemporáneo. Y fíjense hablando, ¿no? De un modo muy natural, porque la verdad es que no hemos preparado esta conversación, sino que la vamos, como siempre, construyendo en lo fenomenológico, en lo que va apareciendo. Me Mm. pareció precioso también escuchar esto que me resultó muy novedoso, ¿no? Que en el inicio de nuestra asamblea constituyente estaban representados los pueblos nativos, ¿no? Ujú. Ujú. Y, y hubo un tiempo donde estuvimos juntos, donde todos Sí, estuvimos juntos luchando por esto nuevo que era tan prometedor, ¿no? Nativos, los pardos, sí. los afrodescendientes, nosotros, toda la comunidad era un nosotros, ¿no? Y me parece esperanzador pensar en esto. Me parece que Mm. si bien permanentemente vemos lo doloroso de la repetición, poder mirar atrás y ver que hubo un momento donde todos tenían un lugar y todos eran reconocidos, a mí me da esperanzas. Pienso, bueno, quizás tengamos la oportunidad de reeditar algo de eso con, con más conciencia, ¿no? Con más capacidad de incluir a ese otro que de pronto después tanto miedo da también, ¿no? En estos reflujos que vos decís que trae la historia. Sí, fíjate qué interesante esto que vos mencionás, esto último. Funcionan de forma incluso paralela en lo histórico. Rincón Bomba fue una masacre en la provincia de Formosa de más de 3.500 indígenas, hombres, mujeres y niños, ¿no? Y ancianos, en 1947. Pero en 1946 estaba llegando a la Plaza de Mayo una caravana que venía de Jujuy y Salta, de las comunidades indígenas Collas en este caso, eh, a pie, desde sus comunidades, hasta la Plaza de Mayo, que fue recorriendo, ellos venían de alguna manera peticionar ante las autoridades, ante el peronismo que había recién llegado al poder, y habría una esperanza en ese momento para muchas reivindicaciones populares. Recordemos que en Salta sufrían a Patrón Costas los indígenas. Era gobernador y era patrón, era el dueño tenía el látigo en la mano. Él y sus capataces y sus tierras. Y ellos vinieron en caravana, se llamó el Malón de la Paz, fíjate, el Malón de la Paz, porque querían participar de esto nuevo que aparentemente traía el peronismo, ¿no? En sus inicios, ¿no? Habían ganado ya las elecciones, ya Perón era presidente. Y ellos vinieron a pie para entrevistarse, para reclamar su reclamo histórico, ¿no? De tierras. Pero en el camino se iban reuniendo de pueblo en pueblo. Cuando llegaron a la provincia de Buenos Aires, cada vez era más lento la caravana, nunca llegaban, porque en cada pueblo, recordemos ahí,
los chacareros que todavía no habían accedido a la tierra. Nuestros antepasados, los que tenemos antepasados inmigrantes, que llegaron al puerto de Buenos Aires y después lo subieron a un tren con una bolsa de semilla y un par de herramientas y lo tiraron en las tierras de las empresas colonizadoras o de algún terrateniente dueño de la tierra en Argentina que se la habían dado porque había puesto plata para la masacre de indígenas, porque esa es la verdad, a los terratenientes argentinos, de Martínez de Oz en adelante, apellidos, esos apellidos, es porque financiaron los genocidios de los pueblos indígenas y se quedaron con sus tierras. Y luego trajeron a nuestros bisabuelos y abuelos y los pusieron a trabajar como arrendatarios en esas tierras, con la sangre indígena fresca aún. Cuando baja el Malón de la Paz a reclamar sus tierras, después de casi 500 años, se encuentran con la celebración de los pueblos chacareros, que también querían acceder a la tierra. Y llegaban los collas y eran aplaudidos por esos descendientes, ya recién llegados de España, de Italia, de Alemania, alemanes del Volga, de Rusia, posiblemente también, los aplaudían. Y algunos se sumaban a las caravanas. Cuando llegan a la Plaza de Mayo, no eran solo collas. Era un conjunto de la sociedad argentina naciente, que también ahí se abrió otro momento. Luego el peronismo habrá seguido su camino y Perón será lo que sea, no importa. Pero lo que significó esa nueva apertura, ese fin de ese proyecto agroexportador de una élite que había nacido en 1880 con la marca del genocidio, se abría otro momento para los argentinos y otro proyecto de argentinidad, que luego fracasaría o no, cada uno evaluará. Pero ahí lo cierto es que ese Malón de la Paz llega con toda esa potencia, ¿no? Y me parece que ahí es de vuelta otro momento histórico donde aparece esto que vos señalás, y en donde el otro es yo mismo, en donde esos chacareros arrendatarios que en 1910, antes de la masacre en Apalpí y de tantas otras, en 1912, perdón, habían hecho el grito de Alcorta. Habían salido a los campos para reclamar por la tierra, porque eran explotados por los dueños de la tierra. Bueno, ellos acogen el grito Colla porque lo entienden y se sienten parte. Entonces, de vuelta, ¿no? Ahí es donde el vínculo con el otro aparece de otro modo. Y ese proyecto también posiblemente haya quedado trunco luego, con el mismo peronismo, porque Perón recibe a los collas, pero cuando los collas le dicen queremos seguir siendo indígenas, él le dice, no, pero ustedes ahora son argentinos, bla, bla, bla. Y como que no terminan sin hablar el mismo idioma. La cosa es que días después los alojan en el hotel de inmigrantes a los collas. ¿No? Me acabo de dar cuenta de eso. Los alojan en el hotel de inmigrantes a los collas. Es extraordinario. Claro, a los dueños de casa los llevan al hotel. Los llevan al hotel de los que recién llegaban. O sea, desde las élites, evidentemente, tanto los inmigrantes como los nativos de siempre eran ajenos a ellos, a su proyecto al menos, ¿no? Eran invitados. Y eran invitados. Y los invitados, si no se portan bien, o como el dueño de casa quiere, son echados. Y eso es lo que le pasó a los collas en el hotel de inmigrantes. Un día entró la policía, bajo el gobierno de Perón, ¿no? No importa si el comisario lo quiso ensuciar a Perón, no importa. La cosa es que entró el Estado argentino de vuelta al hotel de inmigrantes, los agarró a los collas, salvo a 3 que se escaparon, los metieron en un vagón de Hacienda y los llevaron de vuelta a Jujuy y Salta. En un vagón encerrado como a los alemanes del Volga o a los judíos de Alemania y Polonia. Sí. 1946. Sí, por eso, muy importante reconstruir la historia, ¿no? Me parece que todos estos datos nos traen la certeza de que este tema no está sepultado en el pasado, sino que es absolutamente presente y se reedita permanentemente, ¿no? También se reeditan las oportunidades en esto que estás trayendo hoy. No solo se reedita la tragedia y la muerte y el horror y la violencia, sino que también se reeditan los momentos de
confianza mutua, de espíritu de congruencia, de desarrollo común. Y quizás, ¿no?, en ese poder encontrarnos exista una esperanza para nuestro país también, ¿no? Una esperanza con otra conciencia. Me parece que si no es con conciencia, estamos como tendiendo a la repetición, pero quizás con otra conciencia poder mirar toda esta historia y darnos una oportunidad. Y también pensaba en, en el valor de poder mirar hacia atrás, todos nosotros, y tomar conciencia de esta raíz común, ¿no?, que hablábamos recién, que por un lado todos los argentinos tenemos que agradecer a quienes por jerarquía estaban antes que nosotros, que eran los originarios de esta tierra, agradecer, honrar, reconocerlos y agradecer esto, ¿no? Sobre todo que a un altísimo costo ellos hicieron lugar para que nuestros abuelos o bisabuelos o padres o más atrás hayan podido venir y afincarse acá. En la mayor parte de los casos hayan venido escapando del hambre, de la guerra, de la muerte segura, del horror que se vivía en otras partes del mundo, no solamente en Europa, también hemos visto incluso en estos encuentros de Medio Oriente, ¿no? Como este espíritu de agradecimiento me parece muy importante. En principio, aunque pensemos que no tenemos raíces nativas, lo cual, si son varias generaciones, ya dijimos que vale la pena preguntar o averiguar, pero supongamos que vinieron nuestros padres, ¿no?, o nuestros cuatro abuelos. Estamos ligados a los pueblos originarios porque ellos estaban antes acá y sufrieron el horror para que nosotros estemos hoy en esta construcción social tal cual la conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido estamos unidos, ¿no? No somos ellos y nosotros. Estamos unidos, convivimos y compartimos en este tiempo en la que era su tierra, ¿no? Y Sí. también esto, ¿cómo ves vos el tema de, de los ancestros comunes, ¿no? De cuántas familias tienen nativos en su historia, en su haber, no reconocidos? Sí, bueno, con lo que ha sido el reconocimiento de derechos, las personas también se han permitido esa búsqueda, ¿no?, en sus propias familias y también en el reconocimiento de su identidad personal. Según el estudio ese que mencionamos, que es un muestreo, ¿no?, de CONICET y de la UBA, del ADN argentino, se habla de un 35% de la población con genética nativa. Pero es una muestra, posiblemente sea mayor ese porcentaje, porque en el autorreconocimiento, a medida que en el último censo del 2010, más de 1 millón de personas se autorreconocieron con descendencia directa o algún ancestro indígena, o como parte de algún pueblo indígena. Y eso hay que multiplicarlo, porque de los ancestros, muchísimos más. Y creo que eso va a crecer. Hoy en día hay todo un movimiento de reivindicación de lo indígena, no solo porque, a ver, en Argentina legalmente, para ser reconocido como indígena, tenés que vivir en una comunidad rural, básicamente. Es una locura. Porque hay hoy hay todo un movimiento de jóvenes indígenas que viven en la ciudad. Y nosotros que ya no somos indígenas por vivir en la Claro. ciudad, que para ser indígena tenemos que vivir en el campo. Entonces también empieza a haber se abre, ¿no?, como otro proceso en el reconocerse como indígena a pesar de no vivir en sus lugares, ¿no? Que también es el desafío de lo que lo hemos hablado de los descendientes de inmigrantes, ¿no? Que pareciera como que cuando se pisó suelo argentino, todo lo que estaba para atrás desapareció en un santiamén.
y no es así. Pero bueno, cuesta. Yo que tengo parte de descendencia libanesa, dicen que de origen sirio-libanés en Argentina hay 3,5 millones de personas con algún grado de descendencia. 3,5 millones de personas. Parece mucho, pero bueno, dicen eso. Pero llegaron a la Argentina 300.000 personas de ese origen. Entonces imaginemos, si eso es así, imaginemos la cantidad de descendencia indígena, siendo que la población era mayormente indígena. Y en provincias mucho más que en otras, ¿no? Entonces, seguramente todos tengamos algo. Y si no, es por estas cuestiones que vos traes, que pensaba, ¿no? Si los miles de años los contáramos en un día, y cuando vemos el mapa del Homo sapiens saliendo de África, dividiéndose en los grupos, unos entrando a Europa, estos Homo sapiens de piel oscura y ojos celestes, que fueron para Europa. El otro grupo que fue por Asia y llegó a los confines de Asia, y una parte cruzó por el estrecho de Bering hace más de 11.000, 12.000 años y entró a América y llegó hasta Tierra del Fuego, ¿no? Ahí ese movimiento, para que luego esos que fueron para el lado europeo, hace 40.000 años, luego cruzaran en barcos y se encontraran con esos que siguieron caminando, ¿no? Y bueno, y con todo lo que ya dijimos ahora para no repetir, pero como ese movimiento de pinzas de la humanidad, ¿no? Que llevó esto decenas de miles de años, pero que vuelve a ocurrir, ¿no? Nos volvemos a encontrar ya totalmente cambiados, transfigurados, y en ese encuentro, bueno, con todo lo que implica de violencias y atrocidades, y también de esto, de la continuidad de la vida, como fue en esto que no es ni malo ni bueno, ni verdad ni mentira, que es la vida misma, ¿no? Sí, sí. Y que tenemos también la oportunidad de, en nuestro fuero interno, ir descubriendo lugares reparatorios, ¿no? Porque me parece que si no empieza dentro nuestro, tampoco esto va a poder ser un emergente social en algún momento, ¿no? Hay un lugar íntimo de cada ser humano que es necesario redescubrir, donde habita esa frase, ¿no? Que nombramos hace un ratito, que dice Bert Hellinger, es donde comienza la violencia, cuando yo me siento mejor que vos, ¿no? Si nos podemos detectar ahí, y te aseguro que esa frase está omnipresente en los seres humanos, en todos los seres humanos. Entonces, si nos podemos detectar ahí y trabajar ahí para abrir nuestra conciencia y nuestro corazón al otro en esa diversidad que tanto nos cuesta, quizás podemos colaborar con un mundo con menos violencia, ¿no? Con un mundo más sano, con más espacio para esta diversidad que tan necesaria es también, ¿no? Porque es como lo nombrabas, o sea, desde el inicio de la experiencia del ser humano como ser humano, a través del Homo sapiens, ya aparecen los caminos que se separan y toda una diversidad de todo orden, ¿no? Física, de deseo, de movimiento. Por algo el ser humano fue por distintos lugares del planeta para recrearse. Entonces ya desde nuestro inicio esta diversidad nos congrega y a la vez nos desafía profundamente. Bueno, vamos a ir cerrando y pensaba que podíamos cerrar con un ícaro, que podamos simplemente escucharlo y quienes tengan ganas de homenajear con este ícaro, quizás algún ancestro nativo que conozcan o que no conozcan, que tengan la sospecha que vale la pena conectarse con la verdad de ese origen, porque hay una tendencia natural en las familias a negar esto por defensa, por miedo, por prejuicios, por secretos. Los secretos funcionan así. Hay una tendencia natural a mantenerlos como secretos y otra fuerza opuesta que intenta develarlos.
o sea porque nos toca agradecer, nos toca reconocer y agradecer, porque quizás sabemos que venimos de otros lejanos lugares, pero en esta tierra habitaban quienes dejaron espacio con un altísimo costo. Así que yo voy a poner el Ícaro, espero que lo puedan escuchar, y nos damos 2 minutos para quizás cada uno en su foro interno hacerle lugar a esta conciencia antes de despedirnos. Díganme si lo escuchan. ¿Sí? Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el agua, bajo el fuego. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol florece y la vida perdura. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol escondido en tu interior. Bueno, espero que hayamos podido compartir algo de este espacio juntos en su profundidad y que también quienes se sientan tocados por esto se puedan comunicar con nosotros para trabajar juntos en la investigación. Estamos realizando esta investigación sobre las huellas en los descendientes, así que pueden escribirnos a cualquiera de las redes o al mail. Ahora lo vamos a escribir acá mismo en el chat, formación trauma sistémico y colectivo, tsyc@gmail.com, y es muy valioso para nosotros su aporte. Quienes sepan que tienen raíces nativas pueden simplemente completar un cuestionario web, online, y es de mucho valor para nosotros en lo que estamos investigando. Y el próximo lunes también vamos a hacer un taller sobre trauma social orientado y dedicado al trabajo con los pueblos originarios. El lunes, ahí me ayudan con la fecha, pero bueno, es el próximo lunes de 9:30 a 11:30. Así que quienes quieran participar, es gratuito, es un servicio a la comunidad. Pueden escribirnos y Roxy los anota. Bueno, Diego, como siempre, infinitas gracias por tu presencia y tu transmitir, siempre generoso y de mucho aprendizaje para todos los que te escuchamos. Bueno, Vero, yo te agradezco a vos, la verdad que es un momento muy emocionante, es un tema que a mí particularmente me conmueve, y solo recordar que la bandera argentina tiene un sol, que muchas veces no nos preguntamos de dónde viene, pero es el sol inca, es el sol indígena, y es parte, por más que esté invisibilizado, desconocido, negado,
está ahí. Sí. Así que creo que es un momento para que la argentinidad incluya eso que es constitutivo y que ha significado tanto dolor y que hoy cabe darle otro lugar. Yo te agradezco, Vero, hermoso compartir estos momentos con vos, toda tu sabiduría, generosidad y todo lo que desplegás. Creo que estás abriendo muchísimas cosas desde lugares insospechados, realmente. Para mí es un gusto. Muchas gracias, Diego. Qué hermoso. Nos quedamos con ese sol en la bandera, que es parte, es con ellos, es juntos. Gracias, Diego. Gracias a todos por estar ahí y nos estamos viendo prontito. Un abrazo enorme a todos. Chau, chau.